Ya, ahora sí debe estar bien en mi pantalla. Entonces, no se olviden, los que recién están entrando a clases y van a pasar auxiliatura conmigo en Classroom, la clase de Classroom. Está lo que está el contenido de la materia y el material que hacemos en clases, y lo importante, lo que les he dicho en la anterior clase, en donde dice aspectos generales, está básicamente cómo va a ser la modalidad de calificación de auxiliatura, ¿no? Entonces, y aquí abajito es para registrar sus nombres, ¿ya? Paralelo B, y en este link, y los otros paralelos si alguien va a tomar la auxiliatura con mi persona. ¿Sí? No se olviden de eso, eso me va a servir para poder registrar sus notas. Ya, entonces empezaremos. Ya esta semana he visto que con el licenciado Terán están llevando lo que es a ver, aquí está. Están llevando lo que es ordenación y búsqueda. ¿Ya? Entonces hasta ahora lo que han visto en 11, 21 y 31, han visto métodos de búsqueda de manera lineal, ¿ve? Y también han visto ordenamiento en n cuadrado. Ahora vamos a hacer un repaso y luego vamos a hacer métodos más eficientes. ¿Está bien? Entonces empezaremos. ¿Ya? Vamos a suponer que yo tengo un vector. Aquí voy a tener un vector. Ya digamos de 5 elementos. Entonces digamos yo tengo aquí el 1, el 5, el 3, otra vez el 2, digamos, el 10 y el 8. ¿Ya? Entonces, y nos piden, digamos, que busquemos un elemento X. Ya, digamos que nos dicen que busquemos el 8. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto en anteriores semestres o anteriores materias es hacer una búsqueda lineal, ¿no? Este es nuestro vector. Vamos a suponer que es un vector A. Lo que hacemos es buscar en todo el vector, ¿no? Preguntamos por cada posición. Básicamente lo que hacemos es recorrer desde el inicio, que sería aquí, y vamos por todo el array, ¿no? Entonces, como ya hemos visto complejidades, yo les voy a enseñar a hallar de una manera más rápida, ¿ya? En un examen, no necesariamente, bueno, a excepción de su primer parcial, que es examen teórico, si no me equivoco, por ejemplo, en el segundo parcial suele ser un contest, en el patito, así como este de aquí. Entonces yo leo un problema y no necesariamente yo me tengo que poner a demostrar la complejidad, así como lo hemos hecho en clases anteriores. ¿Ya? Tienen que tratar de hallar la complejidad de una manera rápida, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto. Yo quiero buscar un elemento en este vector. Vamos a suponer que este vector a lo máximo va a tener tamaño n. ¿Está bien? A lo máximo tamaño n. Entonces, si yo quiero buscar un elemento en este vector, en el peor caso, el elemento va a estar aquí, ¿no? En la última posición. Entonces, en el peor caso voy a tener que recorrer desde el inicio hasta el final. Y si nuestro vector es de tamaño n, como les decía, su complejidad va a ser O de n. Vamos a tardar n operaciones en encontrar o en verificar si está un elemento. ¿Ya? Ahora, supongan que nos dan consultas. Es decir, no solo nos van a dar un número, nos pueden dar, digamos, varios números. Varios números. ¿Ya? Digamos que son estos Q números. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí que Q y N van a ser menores o iguales a 10 a la 5. Es decir, en su máximo tamaño va a ser 10 a la 5. ¿Ya? Entonces, como nos van a dar Q consultas y va a ser 10 a la 5, entonces esto ya no sería O de N. ¿No ve? Si vamos a hacer una búsqueda lineal para cada consulta, básicamente va a ser O de N por Q. ¿No ve? Porque pueden ser varias consultas. Ahora, como Q puede ser N, o sea, pueden ser los dos del mismo tamaño, esto va a tender a ser a O de N cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto ya no es viable. Ya no nos sirve ya. Es decir, en un ejercicio que te den, por ejemplo, este ejercicio luego lo vamos a resolver, que es bien parecido. Este de aquí. Este de aquí. Es bien parecido a este. Entonces, esto ya no es viable, ¿no? Ya no podemos hacer un algoritmo que nos tome n cuadrado.
ya, porque va a ser tiempo límite excedido. Porque yo les había dicho que una computadora aproximadamente hace 10 a la 8 operaciones por segundo. ¿Ya? Entonces 10 a la 8 y 10 a la 9, pero tómenlo como 10 a la 8. Entonces, si máximo va a ser n 10 a la 5, es como hacerlo 10 a la 5 al cuadrado, sería 10 a la 10, ¿no? Y quiero calcular el tiempo en segundos, y esto es 10 a la 8. ¿No? Y esto es 10 al cuadrado, ¿no? Que sería 100 segundos. ¿Ya? Es decir, si hago un algoritmo n cuadrado para un tamaño de entrada de 10 a la 5 como máximo en nuestro peor caso, nos va a tomar 100 segundos. Y ahí generalmente el juez te da, por en este caso te da un segundo. Entonces, esto ya no es un algoritmo válido, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar otra manera de buscar un elemento. Básicamente reducir la complejidad. ¿Ya? Entonces lo que generalmente se hace es lo que es divide y vencerás. Ese concepto básicamente es eso. Yo les he dado una serie de algoritmos que era esto, ¿no? Era el orden básicamente de los algoritmos. Entonces, lo que les decía, no podemos hacer esto en el cuadrado, ¿no? Entonces, si esto no podemos hacer, lo de arriba peor, porque estos son más grandes. Entonces, tenemos que buscar una manera de hacer n log n, o de hacer de manera lineal, ¿ya? Entonces, nosotros lo vamos a hacer n log n. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esto de aquí siempre se va a hacer, ¿no ve? Q siempre se va a mantener. Lo que podemos llegar a reducir es la manera de buscar. Es decir, yo tengo que buscar tengo que encontrar una manera donde ya no tengo que buscar, ya no necesito recoger todo mi vector. ¿Ya? Tengo que encontrar una manera donde pueda hacerlo de manera logarítmica. ¿Ya? Y la única manera de hacer eso es con búsqueda binaria. ¿No ve? Entonces, básicamente el problema se va a reducir, pero se va a reducir a eso. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a explicar lo que hace búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que saber, búsqueda binaria no solo sirve para buscar un elemento en un vector. ¿Ya? Es una técnica mucho más poderosa que sirve para resolver muchos problemas. Entonces, su definición es un tanto formal, así que les voy a explicar eso. ¿Ya? Primero, en nuestro espacio de búsqueda tiene que ser números ordenados. ¿Ya? O sea, nuestra función tiene que ser números ordenados. Entonces, yo lo voy a hacer aquí así. 5, digamos 9 y 11. ¿Ya? Entonces tiene que ser tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado. Además tiene que ser una función monótona. Ya es un poco más general. Monótona. ¿Ya? ¿Qué es una función monótona? Una función monótona es cuando digamos que yo tengo mi plano cartesiano, ¿no? Entonces, o bien la función va creciendo siempre, o bien la función decrece, que sería algo así. Entonces, a este tipo de funciones se les conoce como función monótona creciente. Es decir, siempre va a crecer, ¿ya? No, o siempre va a decrecer. Lo que no puede pasar es lo siguiente: no puede haber este tipo de funciones. Este tipo de funciones. No puede pasar esto. Esto no puede haber. No puede haber esto. ¿Ya? No puede haber esto, digamos así, curvas. O bien crece o bien decrece. ¿Ya? Es lo importante. Entonces, si queremos buscar un elemento en el vector, estamos de manera correcta, porque estos elementos están de manera creciente, ¿no? Entonces están en este caso de aquí. Están aquí. Aquí. Y entonces es lo importante. Para hacer búsqueda binaria, nuestra función tiene que estar ordenada y tiene que ser una función monótona. ¿Ya? Entonces, como en esta materia casi no se va a ver lo que es búsqueda binaria con decimales, se va a ver una búsqueda binaria discreta. Entonces, lo que generalmente se hace en la búsqueda binaria es buscar el punto de inflexión. ¿Ya? Como ya han visto lo que es cálculo 1, al hacer una búsqueda binaria, o sea, tenemos una función discreta, como va a ser monótona, sucede esto. ¿Ya? Pasa esto. Básicamente es esto. Entonces, cuando les piden básicamente problemas de minimización o encontrar el número más grande que cumpla algo, generalmente es encontrar esos dos puntos de aquí, en los puntos de corte
en mi función menos 1. Es decir, vamos a suponer que aquí la función siempre es falso, ¿ya? O aquí suponemos que es verdadero. Y aquí suponemos que es falso, ¿ya? Entonces, en algún momento, todo esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero, verdadero, todos los puntos aquí. Pero en el momento de corte, que es aquí el punto de inflexión, va a ser falso. Entonces, siempre va a ser falso, ¿ya? Es por eso que tiene que ser una función monótona creciente o decreciente, ¿ya? Porque no puede existir otro punto donde aquí vuelva a ser la función verdadero. Ya no puede haber eso. Siempre es verdadero, llega al punto de inflexión y siempre es falso. O al revés, siempre es falso y se vuelve verdadero. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, una vez conocido lo teórico, se podría decir, vamos a aplicar lo que es búsqueda binaria aquí. Entonces vamos a ver si esta función de aquí, o sea, si este vector cumple lo que les he dicho. ¿Ya? Porque cumple eso y pueden aplicar búsqueda binaria. Si no, no. ¿Ya? Entonces, ¿está ordenado? Sí, está ordenado mi espacio de búsqueda. En este caso mi espacio de búsqueda es mi vector. ¿Está ordenado? Sí, está ordenado. Ahora, ¿es una función monótona? Sí, porque si los números están ordenados, nunca va a haber un número menor aquí. ¿No ve? Siempre va a estar ordenado. Entonces cumple. Entonces, como cumple esas propiedades, podemos aplicar lo que es búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces yo lo voy a expresar de esta manera. ¿Ya? Entonces, para que se entienda, lo que hace la búsqueda binaria es partir nuestro arreglo. Bien, entonces se tiene dos punteritos. El lugar de los punteritos mucho va a depender de cómo definas tu función. O sea, qué lado de tu función va a ser verdadero. ¿Ya? Porque puede pasar también este caso. Este caso de aquí. ¿Ya? Tienes esto. Aquí es así y puede pasar esto, lo que les decía. ¿Vale? Puede que aquí sea falso. Aquí que sea falso. Y luego desde el punto de inflexión sea siempre verdadero. ¿Vale? Esos dos casos van a pasar. Ya, casi siempre. No, casi siempre, siempre va a pasar eso. Entonces lo que hacemos, tenemos que definir cuál de los dos lados va a ser. Ya, entonces lo que yo voy a definir es lo siguiente. Voy a preguntar si B sub mid es menor o igual a X. ¿Ya? Si se cumple esto, para mí va a ser verdadero. O sea, si se cumple esto, esa posición, lo que yo voy a hacer va a ser verdadero. ¿Ya? Para que se entienda un poco mejor, aquí les voy a explicar cómo funciona. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, nos declaramos dos punteritos. Como yo he dicho que voy a definir, yo de esta manera voy a definir. ¿Ya? De esta manera, de la primera forma, la que está aquí. Entonces mi puntero de la derecha, o de la izquierda, va a estar en 0. Ya sea, en la primera posición de la array. ¿Ya? Y el lugar que va a ser falso en su función, en este caso va a ser esta parte de aquí, tiene que ser una posición más de todos los elementos. ¿Ya? Es decir, no puede ser aquí. ¿Ya? Aquí no puede ser. Tiene que ser una posición más. Va a ser aquí. Una posición falsa, digamos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos aquí es primero hacemos que encontramos la mitad. ¿No ve? La mitad es igual a A más B dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a indexar esto para que se entienda. Si hay dudas me avisa. ¿Ya? Esto digamos la posición 0. La posición 0 y esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5, la posición 4, la posición 3, la posición 2, la posición 1. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, B siempre 1 más. O sea, el valor, si es falso, entonces 1 más. ¿Ya? Yo he dicho que A para mí, que lo voy a escribir. ¿Ya? A es verdadero y B va a ser falso. ¿Ya? Eso es importante definir en su función. Entonces lo que hago es simular el proceso. Encuentro la mitad. Sería, aquí vamos a hacer, A está en 0, B está en 6 y medio sería 0 más 6 dividido entre 2 sería 3. Entonces mi medio va a estar aquí va a estar. ¿Ya? Entonces yo voy a preguntar, B sub mid es menor o igual a X. Entonces preguntamos, B sub mid, que sería mid es 3, B sub 5, o sea 5 es menor o igual a 8, vamos a preguntar. Porque X es 8, no queremos buscar 8. Nos va a decir que sí.
Entonces lo que hacemos es básicamente mover nuestro puntero A al medio cuando cumple la condición. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir de una manera gráfica, digamos? Digamos que aquí está mi puntero A, aquí está A, aquí está A y aquí está B, ¿no ve? Y aquí está el medio, aquí. Entonces si cumple, yo estoy descartando todo esto de búsqueda, todo esto de aquí. ¿Y por qué eso siempre es verdad? ¿Ya? Aquí va lo interesante, ¿por qué? Porque si 5 es menor o igual a 8, entonces todos los elementos de aquí atrás son menores, ¿no ve? No pueden ser mayores. Entonces ya no me interesa buscarlos, porque ya no me interesa tomarlos en cuenta porque siempre son menores, ¿no? El 4 es menor al 8, el 2 es menor al 8. Entonces de esa manera yo puedo descartar la mitad de mi espacio de búsqueda. Es decir, he borrado todo esto. Todo esto es descartado, todo esto. ¿A ver? Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Entonces, A, aquí vamos a volverlo a escribir. A ya no es 0, ¿no ve? Hemos dicho que va a ser 3. Entonces hacemos lo mismo. 6 más 3, 9. 9 dividido entre 2 es 4, la parte entera. Entonces nuestro nuevo medio va a ser 4. ¿Ya? Es aquí. Va a ser 4. ¿Ya? Entonces, es 4. Entonces lo que hacemos, otra vez preguntamos, este mismo proceso de aquí. Preguntamos, B sub 4, es decir, 9, ¿es menor o igual a 8? Vamos a preguntar. Nos va a decir, no, no es menor. Esto no se cumple, es falso. Entonces cuando no se cumpla, movemos B. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es mover B ahí. Muevo aquí B. Entonces, como no se cumple, quiere decir todos los elementos mayores a este aquí son mayores que el X que estoy buscando. Entonces no me interesa. Por eso es que lo muevo. Entonces este proceso va a durar mientras haya elementos entre A y B. En este caso ya no hay. ¿Ve? O sea, ya están juntitos los dos. Entonces ahí termina el proceso. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, para preguntar, o sea, para saber si el elemento 8 está en el vector, para preguntar si esto está, ¿cuántas veces he iterado? Aquí he hecho un mit y dos mits. ¿No? 2 veces he dividido y en 2 pasos he encontrado. Puedo saber si está o no está el vector. Ya, entonces para saber si está o no está, como yo he dicho que mi posición A, esta de aquí, va a ser el valor verdadero, entonces al final pregunto si B sub A, aquí al final pregunto si B en la posición A es igual al elemento que yo quiero. Si es igual, entonces sí está, ¿no? Sí está. Y si no, por else, no está, ¿no? Entonces esta idea la voy a plasmar en código para que vean. Entonces, como les he dicho, en C++ necesitamos lo que es incluir esta librería, ¿no? Que es como el input Java, el incluir de Java sus librerías con el asterisco, ¿no? Para no incluir cada vez uno por uno. De esa manera lo hago para no poner cada rato std y nuestra función principal, ¿no? Un return 0. ¿Ya? La clase pasada hemos implementado esto de manera recursiva, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de esta manera iterativa. ¿Ya? Es un poco más sencillito y más rápido. ¿Ya? Entonces voy a declarar aquí el vector. ¿Ya? Entonces vamos a poner 1, 2, 4, 5, 9 y 11. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Declaramos nuestro puntero A en 0, B hemos dicho en n más 1. ¿No? Aquí vamos a declarar el tamaño del vector. En este caso es 6. 6, ¿no ve? Pero como nuestro vector está indexado desde 0, entonces sería en n. Ya es por eso, porque está indexado desde 0. ¿Ya? Y hacemos la búsqueda binaria. ¿No ves? ¿Qué hacemos? Primero partimos a la mitad. A más B dividimos los dos. ¿Qué hacíamos? Preguntamos esta condición. ¿No ves?
Si B en la posición mid es menor o igual a X, aquí vamos a poner X. ¿Ya? Sin X, vamos a leer. Sin X. Si es igual, ¿qué hacemos? Nuestro puntero A lo recurrimos, ¿no? Entonces A va a ser igual a mid. Y por falso, B va a ser igual a mid. ¿Ya? Y al final hacemos lo siguiente. ¿Ya? Si B en la posición A es igual a X, entonces yo le voy a poner sí está. ¿Ya? Y si no, le voy a poner no está. ¿Ya? Esto de aquí se llama lo que es un operador condicional ternario. ¿Ya? Es escribir un if más rápido. Aquí va la condición, aquí va por verdadero y aquí va por falso. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir iterando? Mientras hay un elemento al medio, ¿lo ve? Y eso quiere decir, por ejemplo, en aquí la posición es 3 y 4. Entonces, vamos a iterar mientras B, como B siempre va a ser mayor porque está a la derecha, B menos A sea mayor a 1. Aquí 4 menos 3 es 1, entonces como ya no es mayor a 1, se sale del while. Entonces hacemos esto, ¿ya? Y lo ejecutamos. Vamos a ver. Ya, entonces lo ejecutamos y queríamos buscar el 8, ¿ve? Y nos dice que no está, ¿ve? Y verdaderamente no está. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar el 4? El 4 nos dice que no está, pero debería estar. Pero ahorita vamos a arreglar. A ver, que imprimiremos dónde está botando. Y vamos el 4. Ah, no, está botando en 5. A ver. Veremos cómo está haciendo. Ya generalmente a veces cuando trae problema, impriman qué está pasando con los valores. Entonces imprimiremos qué pasa con A, con B y con medio. Nos vamos a buscar el 4. Ah, ya. Es que no estoy leyendo X. Por eso. ¿Ya? Entonces eso debería estar bien. Ahora sí. Entonces, le busco el 9. No, está. No, el 9 sí está aquí. Le busco el 100. No está. 9 no está. Ahora, esto de la anterior clase lo hemos demostrado que es logarítmico. ¿No ve? Aquí les voy a mostrar. ¿O está en Classroom? Está. Aquí subir el material. En la clase 2 lo hemos mostrado. Aquí. Aquí es. ¿Es esto? Esto es. Aquí, como les he dicho, le he codificado la búsqueda binaria de manera recursiva. ¿Ya? Entonces, para hallar esto, de manera recursiva lo codifican. Hemos hallado que es t de n medios más 1 y hemos demostrado que es logarítmico. ¿Vale? La búsqueda binaria es logarítmico. Entonces, ya hemos encontrado una manera de buscar elementos de manera rápida. ¿Ya? Entonces, ya podemos buscar. Ya, esto es lo que es búsqueda binaria. Vean que esto siempre se mantiene. ¿Ya? Esta parte de aquí, esto generalmente, o casi siempre se mantiene. ¿Ya? Esto siempre se mantiene. Esto siempre se mantiene. Esto siempre se mantiene, casi siempre. ¿Ya? La estructura casi siempre se mantiene. Lo único que cambia es esto de aquí, esta condición. ¿Ya? Esto de aquí, esta función.
¿Ya? Esto ahorita lo estamos tomando como un vector, pero generalmente esto es una función, f de mid, supongamos. ¿Ya? Pero por ahora es un vector. ¿Ya? Entonces, esto es búsqueda binaria. Y hemos logrado buscar un elemento de manera lineal. Es decir, al buscar un elemento de manera lineal de O de n, hemos logrado reducir a log de n. Y eso es una mejor complejidad, mucho mejor, ¿ya? Porque si n va creciendo, el logaritmo hace que se reduzca mucho. ¿Ya? Por ejemplo, el logaritmo de 10 a la 5 no pasa de 20, si no me equivoco. Es decir, en un array de tamaño de 10 a las 5 elementos, si hago una búsqueda de un elemento con búsqueda binaria, a lo más va a tardar 20 pasitos en encontrar, ¿ya? A diferencia de una búsqueda lineal que es muy lenta. ¿Ya? Entonces, ya sabemos búsqueda binaria. ¿Tienen alguna duda hasta ese momento? Tal vez sobre búsqueda binaria. ¿Alguna parte del código que no se haya entendido? ¿La explicación quizás? ¿O está todo claro? Ya no se olviden, esto es importante. Ya, para aplicar búsqueda binaria, esos dos tienen que cumplir. ¿Ya? Y ustedes tienen que definir lo que es su función. En este caso estamos viendo lo que son funciones discretas. ¿Ya? O bien lo definen de esta manera, o bien de esta manera. ¿Ya? Y como les he dicho, siempre su valor de falsedad, o sea, donde está el falso, siempre es el n más 1. ¿No? Ya para no tener problemas. ¿Por qué? Miren, aquí les voy a demostrar. Supongo que yo le pongo en n menos 1. ¿Ya? Supongo que yo le voy a poner aquí. Es decir, el b ya no va a estar aquí. ¿Ya? Ya no va a estar aquí, va a estar aquí. ¿Ya? Entonces, pues es n menos 1, porque está indexado desde 0. Entonces, vamos a ejecutar el programa. ¿Ya? Yo, digamos, voy a suponer que voy a buscar el elemento 5. ¿Ya? Y me encuentra. Hasta aquí parece que está bien. Busco el 1, me encuentro. Busco el 9, me encuentro. Pero ¿dónde va a estar el problema? En el último elemento del vector. ¿Ya? Si yo busco el 11, me va a decir que no está. ¿Ya? Y eso pasa porque si yo he definido B en esta posición, o sea, aquí, A, el valor de A, como yo he dicho que mi respuesta va a estar en A, lo más A va a llegar a B, aquí, ¿no ve? Por la condición del while, por esta condición. A lo más va a llegar hasta aquí, nunca va a llegar aquí. Entonces, por eso es importante que B esté ahí, porque A puede llegar hasta aquí y va a poder verificar todos los elementos del vector. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Por eso les he explicado así de una manera un poco detallada. Porque es importante. ¿Ya? Porque tu función en un contest o en un problema del examen puede estar bien. Todo esto puede estar bien. Lo que puedes fallar es en poner el límite. Si le pones así, ya es respuesta equivocada. Porque siempre va a haber un caso, o bueno, puede que haya un caso donde esté el último elemento. ¿Ya? Entonces, esa es la clave. ¿Ya? Si pongo n y lo ejecuto con 11, me va a dar tranquilamente que está. ¿Ve? Por lo que les he explicado aquí. Eso es importante, no se olviden. Entonces, ahora sí podemos resolver este problema de aquí. ¿Ya? Pero antes de eso necesitamos aprender a ordenar. ¿Ya? Porque eso se necesita ordenar. ¿Ya? A ver, veamos si hay un problema aquí con búsqueda binaria, aparte de este. No hay. Ya, entonces, a ver, no tienen dudas, supongo que está claro, pero si tienen, no duden en preguntar. ¿Ya? No se olviden que la búsqueda binaria es logarítmico, ¿ya? Exactamente en base 2D, ¿ya? Porque los dividimos entre 2, por eso. Entonces, ahora veremos lo que son ordenamiento, ¿ya? Métodos de ordenamiento. Y después de eso vamos a resolver este problema de aquí. Vamos a este de aquí. ¿Ya? Entonces haremos métodos de ordenamiento. Aquí. Y aquí. ¿Ya? Ordenamiento. Cuando estábamos en
cuando estaban todos estamos en, no sé, hemos llevado lo que es el ordenamiento del burbuja, ¿no? Otros también han debido ver lo que es el inserción y otros han debido ver lo que es el selección, ¿vale? Ahora, como estamos en 143, tenemos que saber sus complejidades, ¿ya? De estas su complejidad es O de n cuadrado, ¿ya? De esto igual es O de n cuadrado, su complejidad. Entonces estos algoritmos son muy lentos, ¿ya? Porque para tamaños pequeños, por ejemplo para n1000, hasta n menor o igual a 10.000, esto entra normal, ¿ya? Incluso para 1000, entra normal. Pero cuando ya el tamaño llega a 10 a la 5, 10 a la 6, ya, estos ordenamientos ya no son opción, ya, porque son muy lentos, demasiado lentos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es aprender a ordenar utilizando la técnica divide y vencerás, ¿ya? Entonces, para hacer un recuerdo, para que se acuerden, vamos a recordar lo que es el método burbuja, ¿ya? Entonces yo tenía un vector. No, yo tengo un vector. Entonces yo tengo aquí varios elementos. Ya pueden ser cualquier elemento. Entonces tengo aquí el 0, aquí tengo el 3, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, y aquí tengo el 9, ¿no? Y aquí tengo el 7, digamos. Entonces, si yo quiero ordenar, lo que hacía el método burbuja, básicamente era probar todos contra todos, ¿no? Es decir, yo agarro aquí este elemento y verifico con todos los n-1 elementos restantes, o sea, con todos estos, verifico. Este es menor que este, o diré, este es menor que este, no, ¿no ve? Ninguno es menor, pero voy a verificar. Entonces, después de verificar, yo voy a saber que en la primera posición está mi elemento menor, ¿no? Luego me vengo aquí. Y luego otra vez voy a verificar con todos los n-1 de estos, con los n-2 elementos restantes, verifico si en este rango hay algún menor, ¿no? Entonces justo ahí el 1, entonces ¿qué hago? Lo cambiaba, ¿no? El 3 lo movía donde está el 1 y el 1 donde está el 3, entonces aquí lo ponía el 1 y aquí el 3, ¿no? Y así sucesivamente hacía. Entonces esto es ordenamiento n cuadrado, ¿ya? Si lo quieren ver en código, esto se los voy a documentar, entonces lo voy a guardar, ¿ya? Entonces si yo quiero básicamente ordenar el algoritmo, el vector, digamos, aquí lo vamos a desordenar, aquí lo vamos a poner aquí un negativo, aquí un otro negativo, aquí un 0. Entonces si yo quiero ordenar el vector, básicamente lo que hacía era partir desde el primer elemento, voy hasta el último y luego parto desde el siguiente, ¿no ve? Si estoy aquí, parto aquí, ¿no? Voy a verificar desde aquí hasta el final. Si estoy aquí, voy a partir aquí y voy a verificar hasta el final, ¿ya? Un poquito. Ya, entonces el código sería parto j en i más 1, ¿no? Y voy a ir hasta el final y voy a recoger todo eso. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si quiero ordenar de manera creciente, si b sub j es mayor a b sub i, o diré es menor a b sub i, entonces lo cambio, le hago un temporal y hago esto, ¿no? B sub j es igual a b sub i y b sub i es igual a temporal, ¿ya? Pero en C++ hay una función que se llama swap, ¿ya? Y le pones los valores que quieres intercambiar, ¿ya? Y eso te lo va a intercambiar. Va a ser lo que hemos hecho hace ratitos, pero internamente. Entonces aquí voy a mostrar el vector ordenado. Y menor a n, y vamos a mostrar el vector ordenado. Entonces lo ejecuto. Ahí n no es declarado. Entonces n va a ser 6 igual. Y ven que me lo ha ordenado de manera creciente, ¿lo ve? Pero sí, y ese es el método. Entonces si hacemos un análisis de complejidades, esto ustedes pueden hacerlo con calma, pero yo les digo que es n cuadrado. Es n cuadrado.
Entonces esto para valores muy grandes no es factible. Ya, a ver, aquí vamos a ver si los puedo probar. A ver, vamos a hacer para 10 a la 5. Para 10 a la 4 ponemos valores distintos. El 1 y que sea un número muy grande. A ver, ya haremos esto. Entonces yo le voy a copiar un archivo de entrada y permítanme poner este de aquí, ¿ya? Este código de aquí eso nos va a permitir encontrar el tiempo de ejecución, ¿ya? Se lo voy a poner aquí para que vean. Vamos a poner aquí abajito. Ya, esto. El vector no lo voy a mostrar porque va a tardar, ¿ya? Entonces vamos a ordenarlo y vamos a ver el tiempo de ejecución. En este caso a n está muy pequeñito, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el tamaño del vector hasta 10 a la 5, ¿ya? Como les había dicho. Entonces aquí lo que hacemos es int b sub n, ¿ya? Definimos el tamaño de un vector estático y aquí vamos a leer el vector. Ya, antes de ordenar vamos a leer hasta n y lo leemos, ¿ya? Lo leemos sin b sub i. Aquí estamos llenando el vector o leyendo datos, ¿ya? Entonces esto lo voy a ejecutar. Ahora, para que este archivo sea de entrada, lo que se hace es main, le ponen el signo menor y le ponen el nombre del archivo. Entonces vean que está ordenando y ha tardado 6 segundos. No, bueno, no 6, medio segundo, ¿ya? Para un tamaño de 10.000 elementos. Ya, pero esto es una manera, es decir, no es siempre el peor caso, ¿ya? Entonces para ver, vamos a dar un tamaño más grande, ¿ya? Vemos lo siguiente. Aquí voy a generar otro caso de prueba para 10 a los 5 elementos. Y aquí que sea hasta 100. Ahí, aquí le pondremos false. Entonces me está generando casos de prueba. Esto es bueno también a veces cuando tengan problemas, generarse casos de prueba para ver si su algoritmo está en tiempo. Entonces lo pongo y vamos a ejecutar el algoritmo, ¿ya? Y vean que va a tardar. Aquí sí va a tardar mucho. Vean que está tardando. Y como les he dicho, según lo que hemos calculado, para 10 a las 5 elementos, tarda 100 segundos. ¿Ve? Es lo mismo que aquí. Esto va a tardar aproximadamente 100 segundos. En este caso lo he resuelto rápido, ¿ya? Miren, ha tardado 15 segundos. Y eso ya es mucho en complejidades, en la ejecución de algoritmos. Pero ¿por qué aquí ha tardado solo 15? ¿Ya? Es que esta configuración de aquí que ha generado aleatoriamente no es el peor caso, ¿ya? El peor caso sería que esté ordenado decrecientemente y ahí sí tardaría más, ¿ya? Porque es decir, no siempre está entrando aquí. Debe haber muchos ifs donde no entra aquí, ¿ya? Entonces vean que ordenamiento cuadrático es muy lento. Para nuestra prueba 15 segundos es mucho, demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es ver un método de ordenamiento que se llama merge sort, ¿ya? Quizás lo han visto con el licenciado, pueden confirmarme si lo han visto o si ya lo saben. El ordenamiento de merge sort, ¿lo han visto con el licenciado o no? Ya, entonces aprenderemos. Ya este método de ordenamiento lo hacen en log n, ya, para si tienen curiosidad. Esto es n por log n, es decir, es mucho más eficiente.
Entonces, ¿en qué consiste este método de ordenamiento? ¿Ya? Voy a usar este vector de aquí, este mismo de aquí. ¿Ya? Este mismo, este de aquí. Este lo vamos a traer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí básicamente, a ver, esto déjenme borrar. Esto aquí le voy a poner 3, lo que estaba, y 1. ¿Ya? Este método de ordenamiento básicamente usa la técnica que es divide y vencerás. ¿Ya? Aquí le voy a poner divide y vencerás, o en inglés divide and conquer. ¿Ya? ¿Qué hace? Lo que va a hacer es separar los vectores en pequeñas partes. ¿Ya? Es decir, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto. A ver, tenemos esto. Ahí. Entonces divide el vector en la mitad. ¿Ya? Por eso lo estoy partiendo así. Lo va a dividir en la mitad. Y lo copio. Y aquí lo va a guardar la otra mitad. ¿Ya? Que sería esto. ¿Ve? Esto, qué raro. Ya, seguiremos así. Entonces aquí era el 3 y aquí era el 1. Entonces, tiene un elemento mayor y lo va a dividir en 2. ¿Ya? O sea, en la mitad. Mitad a la izquierda y mitad a la derecha. Y hace ese procedimiento varias veces. ¿Ya? Hasta que el ordenamiento sea trivial. Lo haremos aquí directo. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a ordenar en 2. Digamos que la mitad justo es 2. ¿Ya? Aquí. Aquí lo voy a partir así y aquí lo voy a partir en un elemento. Aquí igual. Aquí lo parto en 2. Así que sea un poco más grande. Y aquí lo parto en un elemento. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, siempre se va a ir dividiendo. Esto se va a dividir en esto. En esto y en esto. ¿Ya? Sí se va a ir dividiendo. Entonces, otra vez, este aún se puede dividir. Entonces se va a dividir de un elemento. Aquí y aquí. Y este igual, ¿verdad? ¿Verdad? Este aquí y este aquí. ¿Ya? Entonces, este se divide aquí y se divide aquí. ¿Verdad? Este se va a dividir aquí y este aquí. Entonces, estos elementos ya no se pueden dividir más porque ya es un elemento nomás. ¿Ya? Entonces, una vez que se hace eso, ordenar este vector de aquí. Antes de eso, hemos dicho que la primera parte consiste en dividir el vector. ¿No? El vector lo divido en la mitad, ya son 2 vectores. Ahora lo voy a dividir en otra mitad y así. Luego, cuando ya no pueda dividir más, es decir, aquí, ya no puedo dividir más, tengo que ordenar. Es decir, tengo que juntar esos 2 vectores de aquí, esos 2 de aquí, aquí lo junto, pero que ya estén ordenados. Tengo que buscar alguna manera de ordenar, ¿ya? Y lo mismo hago para esto. Digamos que esto ya tengo ordenado, cada vector ya tengo ordenado. Para volverlo a unir, tengo que ordenarlo, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer para esto. Tengo estos 2 vectores ya ordenados y los tengo que ordenar aquí, ¿ya? Entonces, para que se entienda, lo voy a hacer paso a paso. ¿Ven? Aquí tengo el 0, el 3 y el 2. ¿Ve? Aquí tengo el 0 y el 3. ¿Ya? Aquí tengo el 1, aquí tengo el 9, aquí tengo el 7. ¿Ve? No se ha dividido. Aquí tengo el 1 y el 9. ¿Ya? Ahora, el caso base de esto es que cuando tengo un elemento, ¿verdad? Tengo un elemento. Entonces, este elemento ya está ordenado, pues, porque solo es único, ¿no? Entonces ya está ordenado. Entonces, como ya tengo esto, tengo que ver una manera, como estos 2 vectores de aquí ya están ordenados, tengo que ver una manera de unirlos y tal que este vector ya esté ordenado. ¿Ya? En este caso está ordenado, justo. ¿Ya? Este caso de aquí va a ser interesante. ¿Ya? Entonces lo que se hace, se usa punteros, pero yo lo voy a implementar con una estructura de datos que se llama DQ, ¿ya? La bcall.
¿Para qué? Para no tardar, ya, porque estar manejando punteritos y puede haber bugs, ya. Entonces, ¿qué se hace? Entonces yo agarro este elemento, como por definición te he dicho que esto ya va a estar ordenado y esto ya va a estar ordenado, yo tengo que ver una manera de ordenarlos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es comparar los primeros elementos del vector, del subarreglo, le llamamos, ya, porque es una pequeña parte de todo el arreglo, ¿verdad? Entonces yo comparo, pregunto, este le voy a llamar, este vector de aquí, el pequeñito, le voy a llamar L, ya, de left, de izquierda, y esto le voy a llamar en right, o derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar el primer elemento de la izquierda con la derecha. Si este primer elemento es menor que el primer elemento de la derecha, entonces lo pongo primero. Entonces, en este caso cumple. El 0 es menor al 3, esto es menor al 3, sí, entonces lo pongo aquí. En este caso ya está, ya, pero le voy a escribir el 0, lo pongo. Entonces, como ya he escrito, lo borro, ¿ya? Esto ya no lo voy a tomar en cuenta. Quiero ver, le voy a poner con una línea roja. No, con una línea, a ver, amarilla le voy a poner. Quiere decir que este elemento ya no lo voy a tomar en cuenta porque ya lo he puesto. Entonces sigo comparando. Pero vemos un caso donde este vector ya no tiene elementos. Entonces, si ya no tiene elementos, no me queda poner más que los elementos de la derecha, porque se supone que este subvector está ordenado. Y entonces el 3 lo pongo, ¿no? Lo pongo aquí, a la siguiente posición. ¿Ya? Entonces, una vez que hago eso, lo pongo y ya está ordenado este vector. ¿Ve? Y está ordenado aquí. ¿Ya? Entonces, hago lo mismo con esto de aquí. ¿Ve? Y es el mismo procedimiento, porque esto está ordenado. ¿Ve? Entonces no lo voy a hacer. ¿Ya? Si tienen dudas, me avisan, ya, para que repita el procedimiento. Porque si no se entiende la idea, en vano voy a codificar y en un examen puede que les pidan y no van a poder implementar. Entonces tienen que entenderse la idea. La idea es clave. Ya, entonces, ya hemos llegado a esta posición. Haremos esto de aquí. Entonces, como ya he ordenado esto y este de aquí es 1, es solo un elemento, entonces este de aquí está ordenado y este de aquí está ordenado, ¿no? Porque más antes ya lo he ordenado. Y entonces lo que voy a hacer es, de una manera, tengo que combinar esos elementos para que el vector aquí esté ordenado. En este caso no está ordenado, vean. Entonces tengo que ordenarlo. ¿Ya? Y hago lo mismo que les he explicado hace ratos. Esto lo voy a llamar left, esto lo voy a llamar right. ¿No ven? Agarro el primer elemento de la izquierda, agarro el primer elemento de la derecha y los comparo. 0 es menor a 2, sí. Entonces, ¿qué hago? El 0 lo llevo, ¿no? Lo llevo aquí. Ya, esto lo voy a borrar para que vean. Digamos que esto está vacío. Lo borro entonces. 0 es menor a 2, sí, 0 es menor a 2. Entonces lo escribo. Aquí está el 0. Aquí el 0. ¿Ya? Y como les había dicho, ya no lo tomo en cuenta, ¿no? Como ya lo he puesto, ya no me interesa. Entonces este de aquí, que lo estaba marcando con amarillo, ya no lo tomo en cuenta, ya no me sirve. Entonces agarro el siguiente elemento y pregunto, ¿el 3 es menor al 2? Pregunto. No es menor, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? El de la derecha lo pongo ahí. Entonces agarro el de la derecha, que sería el 2, lo pongo aquí, ¿ya? Y ese de aquí lo voy a eliminar, ¿ya? Porque ya lo he usado. Entonces, ahora sí, otra vez pregunto, ¿no? Mientras tenga elementos, mientras tenga dos vectores pequeñitos, voy preguntando. Entonces aquí, y vean otro caso, cuando R ya no tiene elementos, aquí ya no hay más, porque solo tenía un elemento. Entonces directamente la izquierda lo pongo aquí. Entonces agarro la izquierda y le pongo el 3. ¿Ya? Y lo elimino de aquí, ¿ve? Porque ya lo uso. Y vean que ya está ordenado, ¿no? Este vector ya lo hemos logrado ordenar, ¿verdad? Ya está. Y lo mismo vamos a hacer con esto. Ya lo voy a hacer para que se entienda. ¿Ya? Quizás está un poco difícil de entender. Esto lo voy a sobreentender porque esto ya está ordenado, ¿no? Entonces aquí se va a ver más el cambio, porque esto no está ordenado. Entonces, supongamos que esto está ordenado, ¿no? Y está ordenado. Tiene que estar ordenado y esto igual. Entonces esto lo borro. Ya, esto lo voy a borrar. Borro y lo borro. ¿Ya? Y hago lo mismo. Pregunto, el primer elemento de la izquierda con el primer elemento de la derecha. ¿El 1 es menor al 7? Sí es menor. Entonces lo pongo el 1. Elimino ese elemento porque ya lo he usado.
Y otra vez pregunto, ¿no? Tomo el siguiente elemento, pregunto, ¿el 9 es menor al 7? No es menor al 7. ¿Ya? Entonces lo pongo el de la derecha, el 7. ¿No ve? Elimino ese elemento porque ya no me sirve. Y vean el mismo caso anterior, ¿no ve? En la derecha ya no hay elementos. Entonces directamente lo pongo el 9 y lo elimino. ¿No ve? ¿Por qué no hay elementos ya? Si ya no tengo con quién comprar. Entonces vean que este vector ya está ordenado y este vector de aquí ya está ordenado. ¿No? Ahora tengo que combinar esto para ordenar este de aquí. ¿No? Entonces lo que hago, hago lo mismo que aquí tenía acá abajo. ¿No? Entonces aquí le pongo L, aquí le pongo R. Ya. Esto lo voy a subir un poquito, ahora sí. Entonces esto lo voy a borrar de aquí. Lo borro de aquí, lo borro de aquí, lo borro de aquí, lo borro de aquí, lo borro y lo borro. ¿Ya? Entonces pregunto, tomo el primer elemento de la derecha y el primer elemento de la izquierda y de la derecha, ¿no ve? Aquí 0. 0 es menor a 1, sí, entonces lo pongo el 0. Pongo el 0 y lo borro de los elementos. Ya no me sirve. ¿Ya? Y luego tomo el siguiente elemento, ¿no? Que sería el 2. Y de aquí el primer elemento. ¿No? Entonces 2 es menor a 1, no. Entonces ¿qué pongo? Pongo el 1 primero. El de la derecha y lo borro. ¿No? Lo borro este de aquí. Y otra vez voy comparando. ¿No? El 2 es menor al 7, sí, entonces lo pongo el 2. Pongo el 2, lo borro el 2 de aquí. ¿Ya? Y sigo preguntando, el 3 es menor al 7 y sí es menor, ¿no? Entonces lo borro el 3 y lo escribo en mi vector. 3. Y ahora como en la izquierda ya no tengo elementos y esto está ordenado, entonces lo copio directamente, ¿no? Entonces le voy a copiar el 7 y el 9. El 7 y el 9. Y vean que esto ya está ordenado. ¿No? Ya está ordenado el vector. Vector ordenado. ¿Ya? Ahora, podemos, igual hay un método para verificar este que se llama, para hallar complejidades, el método gráfico, ¿no ve? El arbolito de recursión, lo han debido ver eso con licenciado, y podemos ver aquí gráficamente que esto es log de n, ¿no ve? Incluso en la búsqueda binaria podemos ver eso, es casi como una búsqueda binaria, porque el vector siempre lo divide en 2, entonces eso es log de n, log de n, ¿lo ve? Ahora, en cada altura de mi árbol, o sea, aquí, 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 ¿cuántas operaciones hago? En el peor caso voy a hacer n, ¿no ve? Porque aquí tengo que armar un vector de n elementos. Aquí igual va a ser n, porque esto de aquí es la mitad, o sea, la suma de estos dos es el vector grande. Entonces esto igual va a ser n, esto va a ser, esto lo voy a mover un poquito, ahí, esto va a ser n, esto va a ser n, esto va a ser n, esto va a ser n. Esto de aquí no es n, porque es la altura más 1, ¿no? Entonces esto va a ser una constante, pero lo podemos poner como n. Entonces al final, como hago en cada altura de mi árbol, hago n operaciones y la altura de mi árbol es log n, entonces al final tengo que es n log n, ¿verdad? Esto lo podemos demostrar, pero no es el objetivo, ¿ya? Entonces el n log n, el ordenamiento de Merck-Sort, y se hace de esta manera, como lo han podido ver gráficamente. ¿Tienen alguna duda sobre el funcionamiento? Porque ahorita lo voy a empezar a codificar, así para volver a explicar, o si tienen dudas, díganme. ¿Está bien? Entonces, mientras ponen sus dudas, voy a ir limpiando el código de aquí. No lo voy a limpiar. De lo que voy a hacer es volver el procedimiento y vamos a comparar tiempos. Aquí vamos a poner void burbuja más bien. ¿Ya? Entonces este n lo vamos a tomar de manera global para no estar pasando como parámetros, y esto lo vamos a poner aquí, esto lo ponemos aquí. ¿Ya? Ahí y listo. Entonces aquí voy a hacer lo que es el Merck-Sort. Void Merck Sort. Ya.
Ahora, ¿qué parámetros va a tener este ordenamiento? ¿Ya? Como se hace de manera recursiva, que les he explicado, ¿no ve? Voy a llevar voy a llevar esta posición, el L, L y R, ¿ya? Es decir, la primera y la última posición. Entonces aquí voy a tener int L, int R, ¿ya? Ahora, hemos dicho que para una función recursiva el caso base es donde se detiene. ¿Cuándo se va a detener? Cuando haya solo un elemento, ¿no ve? Porque ahí ya está ordenado nuestro array. Entonces, hacemos eso. Bien. Si L es igual a R, quiere decir que es un elemento más. Entonces le hacemos return, ¿ya? Porque ya está ordenado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir partiendo el vector en mitades. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la mitad, como la búsqueda binaria. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mandar merge sort a la izquierda, vamos a mandar esto de aquí. Vamos a mandar esto de aquí, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Sería 0, bueno, no sería L, porque la posición izquierda primero la envío. Aquí siempre va a venir L, y aquí va a venir mid, ¿ya? Mid. Y aquí viene mid más 1, ¿no? Porque no puedo enviar el mismo elemento dos veces. Entonces aquí va a ser mid más 1, le voy a poner solo M más 1, y aquí va a ser R, ¿ya? Entonces hago eso, le envío L y le envío mid, y luego envío a la derecha, ¿no? Que sería mid más 1 y R, que sería el extremo del vector, el extremo derecho, ¿no? Entonces una vez que ya he hecho eso, ya voy a tener todo mi objeto. Ahora tengo que empezar a ordenar los vectores. Entonces, como yo les había dicho, voy a usar una dequeue, ¿ya? Una cola de... Bueno, no una dequeue, una cola nomás, ¿ya? Porque no necesito eliminar elementos del final. Entonces una cola, ustedes ya saben cómo funciona la cola, lo han visto en INF 131. Pero aquí vamos a ver que ahí hay una estructura que se llama queue, que ya está implementada, ¿ya? Se escribe así. Esta sería la cola que han visto en 131, ¿no? Es una cola. Entonces, yo les he dicho, no vamos a tener una cola L y una cola R. L y R. Entonces vamos a llenar a la cola, ¿ya? Estos elementos, para luego ir armando. Hasta el momento, antes de empezar a hacer eso, ¿tienen alguna duda? Si tienen dudas, díganme antes de que empiece a codificar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a llenar el vector, o de la cola. Entonces hago for int y desde L, a ver, creo que alguien entra. No, alguien quiere entrar. Ya, entonces lo que hacemos, como les he dicho, ya hemos llegado a armar, ya hemos enviado, ya estamos aquí. Entonces tenemos que ir armando, tenemos que ir ordenando los vectores, ¿verdad? Entonces voy a llenar en mi cola. Ya voy a ir hasta menor o igual a mid y más. Entonces en mi izquierda le voy a poner, para adicionar un elemento a la cola, es push. No ven, 31 creo que le ponen adicionar, ya, pero como aquí está, esto está implementado como la STL de C++, entonces se pone push. No es push, si pushes, ya. Entonces le pongo el elemento B sub I, ¿ya? A la izquierda, y a la derecha hago lo mismo. Aquí sería L, ¿no? L. A la derecha hago lo mismo, que sería, en este caso para la derecha es mid más 1. Mid más 1 voy a ir hasta menor o igual a R y más. Entonces a la derecha le voy a poner los elementos que tengo, ¿ya? Entonces ya he construido esto de aquí, ¿no? Esto de aquí ya he construido y esto de aquí ya he construido. Entonces ahora los tengo que ordenar, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar. Como yo quiero ordenar este rango de aquí, hago eso. Voy a hacer int y es igual a L y menor o igual a R y más, ¿verdad? Entonces haremos los casos base primero, cuando no tenía elementos, ¿verdad? Vamos a hacer if si L.size, eso nos va a decir el tamaño de la cola. Si esto es igual a 0, quiere decir que L, o sea, este de aquí no tiene
ningún elemento. Entonces le ponemos r. Entonces vamos a poner, en b sub i va a ser igual a r.front. Front es para sacar el primer elemento de la cola. ¿Ya? Ponemos, y yo les he dicho que hay que eliminar. ¿No? Lo eliminamos. ¿Ya? Ahora verificamos si r no tiene hijos, o diría si no tiene elementos. Si es igual a 0, ¿qué hacemos? Si esto es igual a 0, entonces ponemos un elemento de la izquierda, ¿no? Entonces en b sub i va a ser igual a l.front, el primer elemento de la cola, y eliminamos ese elemento de la cola. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si los dos tienen hijos? O si elementos. Entonces ahí comparamos, ¿verdad? Entonces hacemos if si l.front es menor a r.front, ¿qué pasa? Como este es menor, le ponemos el primer elemento, ¿verdad? Entonces vamos a poner en b sub i pues igual a l.front, ¿ya? Y eliminamos, ¿no? Siempre eliminamos, no se olviden de eso. Y si no es menor, entonces ponemos el otro elemento, que sería r.front, ¿no? El primer elemento de la cola de la derecha, y eliminamos ese elemento. Entonces ya debería estar. A ver, lo vamos a probar. Mientras tanto aquí probamos con elementos pequeñitos. ¿Ya? Haremos esto. A ver, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces primero vamos a llamar al método burbuja. No, burbuja ya hemos probado. No, llamamos al merge sort. Le enviamos el primer elemento y el último elemento, que sería n-1. ¿Ya? Entonces veremos si está ordenando. Ya puede que no que esté mal nuestro método de ordenamiento. Entonces y como ven, está ordenando bien. ¿Ven? Está ordenando de manera creciente. Y entonces ahora vamos a probar con esto de aquí. ¿Ya? Que el anterior, el ordenamiento burbuja nos ha dado 15 segundos. Y ahora vamos a probar con el ordenamiento en el OGN, que se llama merge sort. Entonces está mostrando, no mostraremos. Eso va a hacer que sea más tiempo de ejecución. Y vean que ha tardado medio segundo, 0,6 segundos en ordenar 10 a las 5 elementos. ¿Ya? Entonces vean que hay una gran diferencia entre n cuadrado y n log n. ¿Ya? Y es lo que también yo les decía cuando les daba esto de aquí. ¿Vale? Por eso es que una función cuadrática es mayor a una función n log n, que tarda más. Ya, entonces ya hemos implementado nuestro método de ordenar y ya sabemos hacer búsqueda binaria. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ahora sí ya podemos ordenar de una manera eficiente. Ya no se olviden que esto es O de n log n. ¿Ya? Esto va a servir. ¿Ya? Ahora, en un concurso ustedes no van a estar haciendo todo esto, ¿no? Les va a tomar esto media hora hasta debuguear y demás. Entonces, cada lenguaje de programación tiene su algoritmo. ¿Ya? Y generalmente es merge sort. Algunos son un poco más trabajados, ¿ya? Que tienen varios algoritmos implementados que de acuerdo a la estructura del vector usan el ordenamiento. ¿Ya? Entonces esto de aquí sirve, pero también hay uno en C++, exclusivamente C++, igual todos los lenguajes tienen, ustedes ya lo pueden averiguar, pero C++ tiene su ordenamiento, ya que es sort. Entonces aquí le pasas los punteros, le pasas el inicio del vector y le pasas el final. Entonces yo le paso eso y lo voy a ordenar. Esto de aquí, ¿dónde está? Esto de aquí. Vamos a probar con una entrada pequeña, ya, para que no muestre todos los elementos. Entonces vamos a mostrar. Y vean que lo está ordenando. Ahora van a ver que el sort que está aquí es más eficiente, porque el que yo he implementado tardaba 0,6 segundos, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda este
este sort, el que tiene el lenguaje. Miren, ni 0,1 segundos ha tardado en ordenar esto que está aquí, pero mi algoritmo ha tardado más. Ya, pero esto es por la cola, ya, porque estoy moviendo elementos de la cola y demás. Ya, en C++ debe estar implementado de una manera un poco más eficiente, ya, por eso es que tarda 0,1 segundos. Entonces por eso es bueno que usen los ordenamientos que tienen los lenguajes, ya, pero ahora la diferencia es que ya saben cómo funciona. Ya generalmente está implementado así un algoritmo dentro del lenguaje, ya, y ustedes lo llaman como nosotros lo hemos llamado, algo así, ya, pero ya está dentro del lenguaje, entonces no necesitan implementarlo. De esta manera pueden ordenarlo, ya, pero ya saben que este ordenamiento del lenguaje es nlog n, ya. Pero para los que manejan Java, si no me equivoco, Java tiene un problemita, no sé si lo han arreglado, pero Java utiliza lo que es, o utilizaba, no sé si sigue o ya no, utilizaba lo que es el quicksort, ¿ya? Y este método de ordenamiento usa un número aleatorio para ordenar, ya, igual es nlog n, ¿ya? Pero puede llegar a ser n cuadrado, de eso tengan cuidado. No sé si lo han arreglado en Java, para los que manejan Java. Averigüen si lo han arreglado o no. Había casos donde un ordenamiento podía llegar a ser n cuadrado. Como les decía, mucho depende a veces de cómo están ordenados los elementos. A veces, digamos, si te dan un elemento, por ejemplo, si te dan los elementos menores o iguales a 10 a la 5, tú puedes ordenar de manera lineal, o sea, no de n. Entonces mucho va a depender de cómo son los elementos de tu vector y su estructura. Entonces, los que manejan Java, tengan cuidado, averigüen sobre esto. Ya, porque en los peores casos sabe llegar a n cuadrado ese ordenamiento, ya, pero en C++ es nlog n. En Java igual es nlog n, pero van a ir a arreglar, no creo que sigan. Entonces ya sabemos ordenar y hacemos el búsqueda binaria, ya. Entonces ahora sí vamos a pasar a un problema. Ya haremos este problema de aquí, que es un tanto interesante, y les voy a enseñar también a calcular la complejidad con estos límites, ya, porque esto es importante. Entonces, desde ahora en adelante casi las clases van a ser más resolver ejercicios y codificar. Ya no va a ser mucha teoría y demostrar o hallar la complejidad y demás. Eso ya lo hemos visto. Entonces, haremos este problemita, ya. A ver, vamos a ver cuántos lo han resuelto. El problema de H lo han resuelto 3 personas, ya, los que están en el top 3. Seguramente lo han hecho con búsqueda binaria. Pero este problema, si no me equivoco, entra en fuerza bruta, ya, por los límites. Ahorita vamos a analizar. Entonces, a ver, ya, tenemos el problema. Dice, se llama Miguelito contra los dinosaurios. Esto es importante, no se olviden siempre esto. Y ahora que ya están en 43, es importante. Dice que les dan un segundo para que se resuelva el problema, y la memoria límite tiene que ser 256 megabytes. Eso me olvidó. De esta manera que está implementado este Mergesort, el espacio de memoria igual es en lo que viene, ¿ya? En memoria. Porque en cada altura estoy guardando los elementos. Por esto, es en lo que viene en memoria y en tiempo de ejecución. Si lo implementan esto con punteritos, puede ser ODN en memoria, ¿ya? Esto es en tiempo. Y ODN log n es en memoria, ¿ya? Es exclusivamente esto de aquí. Este sort de aquí debe ser lineal en memoria. Ya no lo he estudiado muy bien, pero debe ser lineal en memoria. No creo que sea en log n. Por eso es mucho más rápido. Entonces, como tiene 256 megas, ahorita les voy a enseñar igual a calcular la memoria, ya, porque a veces les va a dar tiempo límite excedido. Entonces, te dice que, a ver, en la escuelita de poderes, Miguelito fue a luchar contra el centro de estudiantes, dice, por su falta de seriedad a la hora de repartir galletas. Ya, dice que existen N dinosaurios, cada uno con varios poderes, ya. Habrá Q rondas para luchar y en cada ronda se variará el poder de Miguelito. Con el poder de Miguelito se pueden hacer dormir a todos los dinosaurios cuyo poder sea menor o igual a M mayor. Después de cada ronda despertarán todos los dinosaurios que estén durmiendo en la ronda anterior. Tal que cada ronda habrá N dinosaurios dispuestos para luchar.
Ya, entonces dice, te pide que le ayudes a Miguelito a encontrar. Ya, entonces aquí están los límites. Ya, eso lo vamos a ver. Entonces, en resumen, ¿qué te dice? El primer elemento de entrada va a ser cuántos dinosaurios puede dormir Miguelito. Ya. Y la cantidad de... la suma de sus poderes de los dinosaurios que vence. Bien, entonces vamos a copiar este caso de aquí para explicarles. Entonces, aquí tenemos el vector, aquí lo vamos a poner así. Ya, sería 5, 6. Y estas son las consultas. Bien. Entonces, dice que hay 7 dinosaurios. Y ya. El primer caso de prueba dice que es 3. Entonces tú tienes que encontrar cuántos dinosaurios son menores o iguales a 3. Y son estos 3 primeros. El primer dinosaurio tiene un poder menor o igual a 3. Tiene 2 y este tiene 3. Entonces esos 3 cumplen. El 4 ya no cumple. ¿Ya? Entonces son 3. Eso es el primer valor de la respuesta. Y el segundo valor es 6, que sería la suma. La suma de estos 3. Sería 6, ¿verdad? Entonces básicamente es hacer eso. Es decir, encuentras cuántos elementos. En resumen, este problema lo pueden resumir ustedes. Es buscar cuántos elementos son menores o iguales a un X. Y encontrar la suma de todos ellos. ¿Ya? Generalmente un problema siempre les dan con cuento y demás, pero se puede reducir así. Ya, una tarea específica. Entonces esta tarea específica es, tenemos que buscar cuántos elementos son menores o igual a X y luego encontrar la suma de todos ellos, que cumplen obviamente esta condición. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que notar, aquí podemos aplicar búsqueda binaria, ¿verdad? Pero hemos dicho que para búsqueda binaria tiene que estar ordenado. En este caso nuestro vector tiene que estar ordenado. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos dicho que podemos, ya sabemos ordenar en el login, ¿no? El ordenamiento, ya sabemos hacerlo en el login. Entonces no va a ser un problema. Y la búsqueda binaria es login. ¿No? Ahora aquí es donde entran los límites. ¿Ya? Dice que n es hasta 10.000. N es hasta 10.000. Entonces, mi tamaño de vector va a ser máximo hasta 10.000. 10.000. Pero va a haber Q casos de prueba. Es decir, para cada caso yo tengo que buscar en mi vector. Y Q es 10.000 igual. Entonces lo tengo que multiplicar. ¿Ya? Porque para cada caso tengo que revisar mi vector. Si está, cuántos cumple. ¿Verdad? Y esto curiosamente es 10 a la 8. ¿Ya? Por eso les decía que esto debería poder entrar en tiempo, en fuerza bruta. Ahorita lo vamos a enviar y vamos a ver si entra. Debería entrar. Entonces lo voy a hacer en fuerza bruta y luego vamos a aplicar lo que les enseñé. Ya que sería búsqueda binaria más el ordenamiento de Merck-Sort. ¿Ya? Entonces haremos fuerza bruta primero. ¿Ya? La fuerza bruta básicamente es implementar. O sea, lo que te dice es implementar. Entonces dice aquí la entrada consta de un número. Y entonces vamos a hacer lo que yo les aconsejo a veces en el juez Patito. No están bien especificados los problemas. ¿Ya? Entonces cuando les dice, digamos, la entrada consiste de un número entero n, a veces hay varios, aunque no, en este caso no va a haber problemas. ¿Ya? No hay problemas. Cuando se nos presente ese problema les voy a explicar. Entonces leemos un número n. No, el n está arriba, está bien. El n está arriba. Ya. Entonces vamos a leer el n. Estaba bien esto entonces. Ya. Llenamos el vector. O sea, ya hemos leído esto y leemos un q, ¿no? Para los casos de prueba. Entonces vamos a leer un q para los casos de prueba. Entonces hacemos mientras q sea mayor a 0. Esa es una manera igual de hacer. Es similar a esto. Es similar a esto. 0 o es igual a 1 y menor o igual a los casos de prueba. Vemos más. Es lo mismo, solo que es un poco más corto. Hace la misma función. Entonces leemos un elemento, ¿ve? Int x. Buscamos x. Y lo que les digo, vamos a hacer fuerza bruta. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer aquí, a ver aquí cuánto está el valor. Sí, ahí está. Aquí unir la suma y la cantidad de valores. Entonces hacemos fuerza bruta. Vamos a ir desde i igual a 0, vamos a escoger todo el vector y vamos a verificar, ¿no? Que sea menor o igual, dice. Entonces vamos a hacer que b sub i sea menor o igual a x. Si pasa eso, entonces le sumamos el valor, porque necesitamos la suma de poderes, y contamos cuántos elementos son menores o iguales a x. Entonces vamos a mostrar la cantidad y la suma. Eso nos pide. ¿Qué sería suma? Igual, suma. Entonces vamos a ejecutar y nos da la respuesta correcta, ¿no? Obviamente porque es fuerza bruta. No nos estamos preocupando por el tiempo. Vean, la misma respuesta. Entonces lo voy a enviar porque, como les he dicho, como solo es 10 a la 4, debería entrar. Ya ver, lo voy a enviar, vamos a ver. Déjenme loguearme. Entonces para enviar en C++, ya os he dicho que copien el código. Este de aquí no estoy usando. Entonces lo voy a borrar. Sí, este de aquí no estoy usando. Entonces elijo el lenguaje, C++ 11 o C++ cualquiera, y lo vamos a enviar. Vamos a ver qué veredicto nos da. ¿No ve? Nos da accept. ¿Ya? Porque, como se había dicho, como una computadora puede hacer 10 a la 8 operaciones, esto nos daría, entre 10 a la 8 operaciones, nos daría un segundo. ¿Ve? Un segundo. Y ahí eso entra en tiempo. Y aquí nos ha tomado la mitad, entonces debe aceptar un poco más de 10 a la 8 operaciones. Ya, pero ustedes tómenlo como 10 a la 8. Entonces entra en tiempo. Vean que fuerza bruta entra para este problema. ¿Ya? Miren, aquí es hacer. Pero no es el objetivo. En Python les ha debido dar TLE. A ver, vamos a ver. Aquí está en Python, TLE. A ver. Sí, ¿ves? Él ha hecho casi lo mismo. Ha hecho un n cuadrado. Aquí vamos a ver otro Python. Vean, ha hecho lo mismo que yo. ¿Ve? Todos los casos de prueba. Para cada caso va y suma. Y cuando ya no se sale. Ya, pero ¿por qué la tele en Python? Porque Python es más lento. Ya es lento Python, por eso no. Para enviar a jueces es peligroso enviar en Python. Ya peor en problemas donde está ajustado el tiempo. Si es un problema, digamos, que se puede resolver no de uno, Python normal les va a dar accept. Pero a veces cuando está ajustado en tiempo, Python es lento. Entonces, por eso es que les da tele. Pero pueden hacer lectura rápida, tal vez con eso les dé accept. Ya, pero haremos con búsqueda binaria y el método de ordenamiento, ya que es lo que hemos aprendido hoy. Entonces, para hacer búsqueda binaria, nuestro vector tiene que estar ordenado. ¿Ya? Entonces lo podemos ordenar, ¿no? Porque no nos da una restricción que diga aquí que, digamos, no podemos mover estos dinosaurios o estos dinosaurios. Ya, entonces podemos ordenarlos, y al ordenar podemos hacer búsqueda binaria. ¿Ya? Hacemos búsqueda binaria y luego vamos a hacer una tablita de acumuladas que nos va a servir para poder hallar las sumas en no de 1. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a explicar. Supónganse que yo quiero encontrar el primer caso, ¿no ven? Los menores iguales a 3. Si hago una búsqueda binaria, si ya lo hemos visto, es como buscar un elemento en aquí, y básicamente nos va a decir que la posición es 2. Entonces, como está indexado desde 0, le aumentas 1. O sea, la posición sería a más 1. ¿Verdad? Es una búsqueda binaria. Eso no habría problema. En lo que sí tendríamos problema es hallar la suma de esos elementos. Si hacemos la suma otra vez de manera lineal, la búsqueda binaria no sirve, porque si comparamos, si hallamos el máximo aplicando ODN, el máximo es ODN o logaritmo.
entonces ya se va a hacer cuadrático igual. Entonces tenemos que encontrar una manera eficiente de hallar la suma. Y ahí esto se hace con un vector de acumulados. Esto lo han debido ver en 11, pero vamos a repasarlo. Entonces este es nuestro vector. Y aquí tengo un vector de acumulados. ¿Qué haces? Copias el primer elemento de la posición al vector de acumuladas y luego vas sumando. ¿Ya? Lo que haces es, sumas la acumulada que tenías antes y has copiado. Entonces tienes esta posición. Entonces, ¿qué haces? La fórmula sería acumulada en la posición i es igual a acumulada en la posición i menos 1 más b sub i. O en este caso sería a sub i. Entonces estamos aquí. Estamos a sub 2. O diría a sub 1. Entonces va a ser a sub 1 más la acumulada en la posición i menos 1, que sería esto. Va a ser 2 más 1 es 3. ¿No ve? Y así va sumando. 3 más 3 es 6, luego es 10, luego es 15, 21 y 28. ¿No ve? ¿Verdad? Esto sería así y así y así. Ahora, para hallar la suma en un rango, eso lo voy a explicar aquí. Yo tengo mi vector. A eso también se le conoce como suma de prefijos. ¿Ya? Yo tengo la suma, ¿no? Entonces, si yo quiero, en definición, yo tengo la suma, aquí lo voy a escribir. La suma de i, acumulada de i es igual a la suma desde 0 hasta i. ¿Ya? Entonces, o sea, básicamente tengo estas sumas. Tengo esta de aquí, a ver. Tengo esta, sí, puro prefijos. Ya, pues desde 0 hasta la posición i es. Entonces, si yo quiero obtener la suma, digamos, de este rango, de aquí hasta aquí, eso lo vamos a hacer así. Así, 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 así y así. Si yo quiero obtener esa suma, lo que hago, como tengo suma de prefijos, puedo hallar esta suma. ¿Ve? Esta suma. Pero yo no quiero esta suma de aquí, ¿no? Esto no quiero. Entonces los resto. Lo puedo restar. Entonces si los resto esto, ya solo tengo la suma que está aquí. ¿No? Es lo que quiero. Entonces de esa manera se hace. ¿Está bien? De esa manera. Entonces de esa manera vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a implementar de una manera eficiente. Entonces aquí vamos a tener un vector. Va a ser acumulada de n. Acumulada de n. ¿Ven? Necesitamos un vector de acumuladas. Listo. Y antes esto no nos va a servir. Y para que vean, vamos a hacer este ordenamiento que hemos hecho. Ya por eso no lo he borrado. Entonces, ya. Entonces aquí leemos nuestro vector y aquí vamos a preprocesar las sumas. ¿Ya? Preprocesar sumas. Entonces lo que les he dicho, acumulada en la posición 0 va a ser a mi vector en la posición 0. ¿No? Y luego vamos a generar las acumuladas. Que empezamos desde 1. Vamos a ir hasta n. Y hacemos la fórmula que les he dicho. Acumulada de i es igual a acumulada de i menos 1 más mi elemento en esa posición. ¿No? Entonces lo vamos a probar. ¿Ya? Para que vean. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Aquí vamos a mostrar. Ya, esto de aquí. Por ahora lo voy a comentar para que no moleste. Y hacemos. Y vean que la acumulada es la misma que hemos hallado aquí. 1, 3, 6, 10, 15. Está haciendo acumuladas de prefijos. Ya. Entonces ahora sí ya podemos hallar. ¿No ve? Entonces leemos, hallamos las acumuladas, ordenamos. Tenemos que ordenar. Ya, porque el vector no nos dice que está ordenado. Entonces ordenamos. Vamos a pasar 0 y n menos 1. Y vamos a usar el método de ordenamiento que he implementado. Este de aquí ya no nos sirve. Y ya, aquí ya no puedo hacer fuerza bruta. Aquí adentro ya tiene que ser logarítmico. Ya, entonces aquí vamos a hacer la búsqueda binaria, que sería a, hemos dicho que empezaba en 0, que va a ser la misma búsqueda que les he explicado aquí arriba. Este de aquí. Es esta misma. Es bien parecido. Entonces, n menos,
en este caso era n, y que hacemos que b menos a sea mayor a 1, que mid es igual a más b dividido entre 2, y verificamos para que b sub mid, si es menor o igual a x, entonces hacemos a igual a mid, y por ese b igual a mid. ¿Está bien? Ahora, como les había dicho, por ejemplo, aquí vamos a imprimir el valor de a, ya para que vean. Ya. A ver qué cosa estoy imprimiendo aquí. Ya. Vean que aquí nos dice que está en la posición 2 el 3, no está aquí. Y como está indexado desde 0, yo les había dicho, entonces lo ponemos más 1. Entonces sería más 1. ¿no? Y de esta manera estamos hallando los elementos que hay. Vean, nos muestra 3, está bien. Nos muestra 7 y nos muestra 2. Está hallando, hasta ahí está bien. Ahora tenemos que hallar la suma. Ya, y justo aquí está la respuesta. ¿No ven? Nuestro valor a termina aquí, para el primer caso de prueba. Entonces, ¿qué tenemos que imprimir? Como tenemos suma de prefijos y tenemos que imprimir básicamente eso, porque lo estamos ordenando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es imprimir acumulada de a. Ya. Y ahora le damos a ejecutar. A ver qué está pasando. No está mostrando nada. Ah, ya, por esto, ah, de aquí. Ahora sí. Y ahí está, vean, está hallando de manera correcta. Y vean que esta suma estoy consiguiendo uno de 1. Porque hago la búsqueda binaria y solo hago O de 1 aquí. Bueno, entonces, si esto es n, porque q puede ser hasta 10 a la 5, todo esto de aquí es log n. Entonces sabemos que aquí se va a repetir n y esto va a ser n log n. Esto va a ser 1, entonces el máximo es n log n. Entonces la complejidad es n log n de este algoritmo. Ya, entonces lo borro esto y lo vamos a enviar. Vamos a enviar, a ver. Vamos a ver qué nos dice. Ah, esta respuesta equivocada. A ver, vamos a ver ahorita. A ver. Ah, ya, es por esto. Yo estoy acumulando antes de ordenar. ¿Ya? Y eso está mal. Aquí nos da que está bien porque ya está ordenado. Entonces tengo que ordenar y después acumular. A ver si vamos a enviar. Y mientras juzga, ahí está, acepte. Y ahora vean la diferencia. Esto que hemos hecho fuerza bruta nos demora casi 0,6 segundos. ¿Ya? Y el que hemos hecho con búsqueda binaria nos 0,3 segundos. Entonces hay diferencia. Ahorita quizás es 0,2 segundos de diferencia. Pero si n va creciendo se hace mucho más grande la diferencia. ¿Ya? Entonces ya saben lo que es métodos de ordenamiento, que sería el merge sort, que es un clásico, y búsqueda binaria, que es igual, les va a servir bastante. Entran en muchos problemas. Y para los que quieren curiosear, hay otros ordenamientos, ¿ya? Que es el merge sort, ya lo hemos visto. Hay otro que es el quick sort. Es parecido a esto, pero estos usan números aleatorios. Es un pivote aleatorio. Los dos son en n log n. ¿Ves? O de n log n.
Ya, hay otros algoritmos que son lineales, ODN, ya, pero estos tienen una restricción. Ya, aquí está el que se llama el counting sort. Counting sort, también está el radix sort, si no me equivoco. Ya, y obviamente ya conocen los algoritmos n cuadrado, ¿ve? Que son el burbuja, selección y inserción. Ya, estos se pueden hacer en el login, pero sus elementos, o sea, digamos, el a sub i del vector tiene que ser menor o igual a 10 a la 6. ¿Ya? Y se puede hacer en ODN. Estos no tienen restricciones, puede ser cualquier tamaño y estos de aquí. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos. ¿Tienen alguna duda quizás sobre este contest? Para darles algunas ideas. El objetivo ya está logrado, que era que puedan aprender búsqueda binaria y métodos de ordenamiento, como está aquí. Entonces, les pregunto si tienen dudas, y si no, aquí acabaría la clase. Tal vez quieren una ayuda con algún problema que está aquí. Podríamos hacer. Entonces, si quieren algún hint, díganme para explicarles, y si no, aquí terminaría la clase, chicos. Ya, a ver, veremos el ejercicio B. Ya, dice tabla de posiciones. Te han nombrado encargado de armar la tabla de posiciones de los equipos de la liga de tu barrio. La característica que han definido es que los partidos ganados valen 2 puntos y los empatados 1. Ya, se tiene una lista larga de datos con el siguiente formato. Ahí ya, nombre de equipo, te pide imprimir. Ahí ya. Te van a dar una lista de números. Y a ver, dice que Vodka tiene 3 puntos. A ver, veremos. Aquí ha ganado. Dice que aquí al ganar obtiene 2 puntos. Y aquí ha empatado, ¿no? Y obtiene 1 punto. Entonces tiene 3 puntos. Está bien. Está bien, ya. Sí, está bien. Ya, lo interesante de esto es buen ejercicio para usar los comparadores del ordenamiento. Ya eso haremos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una estructura de datos que se llama... A ver, esto lo voy a copiar aquí. Esta estructura de datos se llama mapas. Ya. Eso ya no sirve. Con eso se resuelve. Ya. Básicamente es lo siguiente. Y aquí les voy a explicar. Les voy a explicar con un vector para que se entienda mejor. Ya. Entonces nosotros tenemos un vector, ¿no? Tenemos aquí un vector, cualquier vector, no interesa. Puede ser de enteros, cadenas, no interesa. ¿Ya? Pero lo importante de aquí es que estas posiciones identifican a los números, ¿verdad? Estas de aquí, estas de aquí, y estas son únicas, ¿no? Si yo digo en mi posición b sub 2 ponle 1, entonces viene a la posición 2 y le pone aquí 1, ¿no? ¿Verdad? Viene aquí y le pone 1. Y si después yo digo en la posición b sub 2 ponle 3, en la misma posición le reemplaza el valor, ¿verdad? No es que busque otra posición, aquí lo reemplaza. Entonces los mapas funcionan básicamente de la misma manera, pero la diferencia es que aquí esto ya no va a ser un número entero, puede ser cualquier tipo de dato.
¿ya? Puede ser cadena, puede ser entero, puede ser un carácter, puede ser booleano y demás. E incluso puede ser vectores, pueden ser otros vectores, ¿ya? Pueden ser sets que ya hemos manejado en la anterior clase. Entonces, a estas estructuras básicamente se les conoce, a esto se le conoce como clave y a esto como valor, ¿ya? Y lo que tienen que saber de la clave es que es única, ¿ya? Es única. Entonces, para resolver este problema podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Nosotros sabemos que los equipos van a tener identificación única, ¿no? Va a haber solo un equipo con ese mismo nombre, no puede haber dos equipos con el mismo nombre. Entonces podemos crear un mapa donde la clave sea el nombre del equipo y su valor sea los puntos que tiene, ¿ya? Entonces, para usar mapas, aquí igual, los mapas en C++ igual son árboles, ¿ya? Árboles binarios balanceados. Y para el que quiera saber, se llama árboles rojos y blancos, ¿ya? Y red, no rojos y blancos, rojos y negros. Red Black Tree también se llama. De esa manera están implementados. Los que quieren saber pueden googlearlo y ver cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo se maneja un mapa? Un mapa tiene dos parámetros, que aquí es la clave y aquí es el valor, ¿ya? Si es que no sabía. Entonces nosotros hemos dicho que la clave va a ser el nombre del equipo y el nombre del equipo es una cadena, entonces vamos a poner string, y el valor va a ser los puntos y es un entero, ¿ya? Entonces ya saben que la clave no cambia, ¿no ven? Nunca cambia. Entonces ya tenemos nuestro mapa. Ahora veremos cómo ingresan los datos. Ahí es hasta fin de archivo. En C++, para leer hasta fin de archivo vamos a leer una cadenita, ¿no? Entonces vamos a poner aquí string, vamos a poner equipo A, equipo B y partido. Entonces si gana o empata, vamos a leer el partido, es decir, la primera letra, si gana o empata. Si empata tenemos que leer dos veces y si gana una vez nomás. Entonces haremos aquí, ¿ya? Esto es para que no lean todo esto como cadena y lo estén separando, ¿ya? Son truquitos a veces que te ayudan a optimizar código. Entonces, cuando P sea igual a E, vean que en C++ las cadenas están, el operador de igual a igual está sobrecargado, ¿ya? Es decir, podemos comparar haciendo igual a igual, ¿ya? En Java no se puede, ¿no? En Java se usa b.compareTo, es así, ya, pero en C++ no, está sobrecargado el operador igual, o el operador igual a igual. Entonces, si es E, leemos dos equipos, ¿no? Porque han empatado. Entonces, leemos al equipo A y leemos al equipo B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como es empate, a cada equipo le tenemos que sumar un punto, ¿ya? Y en C++ es, yo hago mapa en la posición A, es decir, en la clave A, en el equipo A, le voy a sumar más uno, ¿ya? Es las ventajas de C++. No necesitas crear, o no necesitas verificar que el mapa ya esté o no esté, directamente le puedes aumentar un valor, ¿ya? Y al equipo de B, porque han empatado, igual le sumamos uno, ¿ya? Y si no han empatado, quiere decir que hay un equipo ganador, entonces solo leo un equipo y a este equipo le vamos a sumar más 2 puntos, ¿no? Porque cuando gana es más 2 puntos. A ver qué está, aquí falta punto com. Ya, esto de aquí es todas las operaciones en los mapas, operaciones que existen, lo que es el insert, el eliminar, el contar y demás, son en log n, ¿ya? Son logarítmicos, ¿ya? Porque es un árbol binario balanceado. Entonces esto sería logarítmico, esto sería logarítmico, esto sería logarítmico. Entonces aquí al final, después de leer, vamos a cómo recorremos a esta estructura. No es como, no es hacer esto como en los vectores, ya. Aquí se usan lo que son iteradores, ¿no? Eso han debido ver en 31 lo que es en listas,
Entonces aquí lo que se hace es declarar el iterador, sería sería map string int. Yo quiero un iterador y yo quiero que se llame iterador, digamos, it. Entonces voy a ir hasta que it sea diferente de, no, es iterador que empiece en mi mapa.begin, es decir, en el inicio de mi mapa. Voy a ir hasta que sea diferente del final. Y el iterador que se aumenta de una. De esta manera se recorren estas estructuras. Pero esto es muy tedioso. Y lo que se ha implementado en C++11 es que directamente le pones auto, digamos un valor, y en la estructura que vas a recorrer, digamos en el mapa. Entonces esto lo que te guarda es un par, ¿no? Tienes un par. Entonces directamente lo que podemos hacer para acceder a los pares en el lenguaje de C++, básicamente se pone value, quiero el primer elemento, quiero el segundo elemento, sería de first, de second, bueno, se pone first, no se pone first, se pone second, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿ya? Vamos a copiar esto aquí. Y vamos a ejecutarlo. Y vean que nos está mostrando. No nos está mostrando ordenado, porque esto lo ordena al revés. ¿Ya? Entonces vean que primero aparece, o último aparece vodka con 3. O diría, es el mapa, lo ordena por clave. ¿Ya? Es decir, en este caso por las cadenas está ordenado. ¿Ven? Primero está la B, luego la K, la S. Entonces, primero que nada nos está mostrando los resultados correctos. Pero ahora nosotros queremos ordenar por valor. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer, o bien pueden sobrecargar el operador del mapa, que es un tanto complicadito, o bien podemos todo esto llevarlos a un vector y ahí ordenarlo. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Ya tenemos la respuesta, ¿no ve? Ya tenemos, usando mapas. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar. Ahora lo interesante de aquí es que vean esto. Primero hay que ordenar por este parámetro, de mayor a menor. ¿Ya? Ahora, si dos elementos son iguales, entonces hay que ordenar por las cadenas. Y hay que ordenar de menor a mayor. Porque esta cadena es menor a esta cadena. Vean esto. La cadena balonazos es menor a la cadena soccer. La cadena soccer es menor a la cadena sónicos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahí está, aquí están, ¿ven? Dice, te piden imprimir la tabla de posiciones ordenada por puntos que cada equipo tuvo. Si dos equipos tienen los mismos puntos, alfabéticamente. Hay que ordenar alfabéticamente. Entonces eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, también vamos a manejar lo que es un vector. Un vector dinámico vamos a manejar, ¿no? Pues creamos un vector. Y esto va a ser de un par, ¿ya? Porque vamos a guardar una cadena y un entero. Entonces aquí vamos a guardar un pair, así está en C++. Y vamos a poner, en este caso vamos a guardar al revés, ¿ya? De un entero y de un string. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a guardar al revés? Porque necesitamos ordenar por este parámetro, ¿ya? Por este parámetro y luego por este parámetro. Ahora, el ordenamiento, el sort de C++, digamos, si yo tengo una tupla, si yo tengo puro enteros, los ordena por el único parámetro que tienen. Pero si yo tengo, digamos, una tupla de un entero y una cadena, digamos aquí 2, así en mi vector, lo que hace el sort es primero ordena por el primer parámetro, ¿ya? Y si es que dos son iguales, se va haciendo al segundo parámetro. Y así sucesivamente. Si tuvieran n parámetros, siempre empieza por el primero, por el segundo y así va. Entonces por eso yo le voy a guardar el número como primer parámetro, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, mientras recorre mi mapa, al adicionar se pone pushback, ¿ya? Estoy adicionando un elemento a mi vector. Entonces para poner pair se pone el constructor, que es pair así,
y le pasas los elementos. Yo quiero poner primero el valor entero, que es esto, ¿no? Que es el segundo valor. Entonces le pongo value punto second y le pongo value punto first. ¿Ya? Y con eso debería estar bien. Ya, aquí no es, creo que es así, con llavecitas. Ya, haremos lo siguiente. Hay dos maneras de poner. Uno es con el constructor, que ahorita no me acuerdo, y otro es directo con llavecitas. ¿Ya? De esta manera. Entonces, de esta manera ya está llenando el vector. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a ordenar. Para ordenar, como es un vector dinámico, cuando nosotros estamos ordenando un vector estático, les pasamos las posiciones. Como es un vector dinámico, esto se maneja por iteradores. Entonces le ponemos ans.begin, o sea, el inicio, y le pasamos ans.end. ¿Ya? Entonces ya está ordenado. Ahora mostraremos. ¿Ya? Vamos a ir hasta el tamaño de ese vector. Entonces ponemos hasta ans.size y más. Entonces vamos a mostrar. Sería ans en la posición i punto first, o sería punto first aquí, first, y ans en la posición i punto second. Ahí, punto second. Entonces vamos a mostrar esto. Vamos a ver cómo está ordenado. Y a ver aquí que está mal. Aquí falta un operador. Un menor pues. Ya. Ya, esto de aquí hay que borrar. Esto del mapa ya no lo voy a mostrar porque ya no es parte del objetivo. Entonces vean, ya me lo está ordenando. Ya, pero vean que está ordenando de menor a mayor. Pero las cadenas sí está de mayor a menor, ¿no? Por defecto esto ordena ascendentemente. Entonces hay dos maneras. Una manera es que yo esto, para que sea descendente, le pueda poner el número negativo. Le pongo el valor en negativo y así se da la vuelta. Y al imprimir lo pongo en positivo, o sea, le vuelvo a cambiar el signo. Esto es cadena. Tiene que ser esto. Y ahora sí. Vean, ahora sí está como yo quiero. Vamos a ir al problema. Y vean, vodka está con 3, kids con 2, vagos con 2, balonazos con 1, soccer con 1 y sónicos con 1. Ya está bien. Y entonces prácticamente es enviar. Entonces aquí tenemos que mostrar al revés. Aquí vamos a mostrar primero el second. Y aquí primero el first. Y ya. Y con eso está solucionado. Entonces vean que ya está. Ahora sí está en el orden que yo quiero. ¿Verdad? Entonces lo envío. Entonces lo voy a enviar. Y vamos a ver. Y vean que me da acepte. ¿Verdad? Entonces solo eso era el manejo de estructuras de datos. Ahora hay otra manera. Y esto es importante porque ¿qué pasa si esto de aquí, este 3 no fuera un número? Fuera, digamos, una cadena. Y yo quiero ordenar el primer parámetro por un, digamos, ascendentemente y el segundo parámetro descendentemente. Entonces una cadena no le puedo poner en negativo, ¿no? Hemos aprovechado eso porque un número, porque es un número. Entonces lo que se hace aquí es hacer un comparador. O sea, vamos a sobrecargar el operador. Vamos a sobrecargar el operador de comparación del ordenamiento. Entonces lo que se hace aquí se coloca bool, cualquier nombre, yo le pongo cmp para decir comparador. Entonces al ordenar estamos comparando un pair de datos, ¿no? Estamos un par, un entero y un string, ¿ya? Entonces de esta manera ya no necesitamos poner al revés, vamos a poner en el mismo orden, ¿ya? Un int, entonces aquí sería aquí el primero y aquí sería el segundo, ¿ya? Y aquí igual ya no interesa
Eso les voy a enseñar otra manera de hacer. Voy a buscar. Entonces, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar un pair, ¿no? Un par de un string y un entero. Sería string y un entero. Yo lo voy a llamar A. Y va a ingresar otro pair de string y de un entero, y lo voy a llamar B. Entonces, aquí básicamente se sobrecarga el operador de comparar. Entonces, yo quiero comparar primero por el entero. Entonces voy a preguntar esto. Vamos a preguntar if si a.second, que sería el entero, es igual a b.second. Si es igual a b.second, entonces vamos a comparar por el segundo parámetro. ¿Ve? Ahora, este de aquí tiene que retornar un booleano. ¿Ya? Ahora, pero si son diferentes, o sea, si los números son diferentes, entonces tenemos que ordenar por eso. Entonces, aquí retornó a.first menor a b.first. Es decir, el menor de los dos voy a retornar. Y si son iguales, tengo que comparar por las cadenas, que sería el primer parámetro. Aquí sería seco, ¿no? Porque el número es el segundo parámetro. Entonces, si los números son iguales, ya comparo por él, por las cadenas. Entonces aquí retorno a.first menor. No, aquí sería mayor, ¿no? Porque los números tenemos que ordenar de mayor a menor. Entonces de los dos enviamos el mayor. Y si son iguales, las cadenas por menor. Entonces sería b.first. ¿Ya? Entonces aquí, a ver aquí que está mal. Sería string second. Entonces aquí le enviamos el CMP, el comparador. Le ponemos como un parámetro más al orden, al sort. Y para mostrar hay otra manera que igual es el auto. Ponen auto, le ponen, digamos, cualquier valor, y en la estructura, que sería en el vector. Entonces aquí ya solo hacen e.first y e.second. ¿Ya? Y esto debería hallar el mismo resultado. Y vean que es el mismo resultado. No es el mismo. Pero la diferencia es que nosotros lo hemos hecho por sobrecargando el operador. ¿Ya? El operador de ordenar de C++. Exclusivamente de C++. Entonces, de esta manera se puede hacer. A veces les van a dar ejercicios donde les van a dar una tupla. Digamos, una cadena así. Digamos, en un vector puede estar así. Así. Y les van a decir, quiero que me ordenen el primer parámetro, digamos, el primero descendentemente, el segundo, bueno, les pueden decir, quiero que me ordenen el tercer parámetro descendente, el segundo ascendente, y así, el primero quiero igual ascendente, digamos, y el cuarto quiero descendente. Entonces, en esta tipo de que todos sean cadenas, no podemos usar un negativo. Entonces, para hacer esto, es que hacen esto. Sobrecargan el operador de ordenamiento y lo ordenan. Y al final, como han visto, solo adiciono y le pongo sort. No, ya no tengo que estar haciendo negativo, nada. Y directo lo muestro. Entonces, esto lo voy a enviar para ver que también funciona. Y ven, ordena. Incluso un poquito menos tarde. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, todo por hoy. ¿O tienen dudas? Ya, creo que ya no deben tener dudas, ¿o sí? Ya. El licenciado me dice, chicos, la práctica es, a ver, según el licenciado, esta semana es su última semana de ordenamiento. Entonces, yo creo que van a dar la siguiente examen. A ver, ¿cuándo es su examen con el licenciado Terán? Supongo que es la siguiente, porque eso me ha dicho el licenciado. Me ha dicho, la tercera semana vamos a llevar métodos de ordenamiento, que es esta semana, y luego vamos a dar el examen, me ha dicho. Entonces yo creo que tal vez en el 14 o el 17. O decir, el 14, no, el 16 o el 17, el 15 o el 17, ya que es lunes y miércoles. Entonces, en la práctica tienen que entregar ustedes el día de su examen. No el día, un día antes del día de su examen. Yo le he puesto aquí la fecha.
Ya lo he subido la práctica hace tiempo. Aquí está. Esto es. Le he puesto fecha de entrega 15, ya que sería el día de su examen. Ya, pero si no dan ese día, entonces pueden seguir entregando. Ya, pero ustedes ya saben cuándo van a dar su examen. ¿Y pueden decirme cuándo van a dar? ¿Les ha debido decir el licenciado o todavía no se ha dicho nada?